Abandonó la escuela a los 14 años. Solo podía ganarse la vida vendiendo su fuerza de trabajo, pero como su familia era pobre, lo discriminaban allá donde iba. Sin embargo, nadie imaginaba que años después, aquel joven se convertiría en multimillonario. Su nombre sería conocido en todo Estados Unidos. Un día, un grupo de jóvenes adinerados estaba sentado en coches de lujo, insistiéndole una y otra vez para que se apartara. Incluso se echaron a reír a carcajadas. Se burlaban de él sin ningún reparo. Tenían más o menos la misma edad, pero ellos conducían coches de lujo y vivían en mansiones, mientras que él solo podía mantener a su familia repartiendo hielo. Su rostro reflejaba una profunda tristeza. Fue entonces cuando dio un periódico a un lado. En él se contaba la historia de Andrew Carnegie, un hombre que se convirtió en multimillonario gracias a su esfuerzo y su inteligencia. Sus situaciones eran muy parecidas. Carnegie también dejó la escuela muy joven y comenzó a trabajar siendo apenas un adolescente. Pero gracias a su capacidad, construyó su propio imperio empresarial. Aquella historia encendió su determinación y se juró a sí mismo en silencio que también se convertiría en multimillonario y haría que todos los que lo habían despreciado bajaran la cabeza. El joven se llamaba Reed. Después de un largo día de trabajo, regresó a casa. Sobre la mesa solo quedaba un cuenco de gachas aguadas. Se quejó de que todos los días comían lo mismo. Su padre no dijo nada y le cambió su cuenco por el suyo, diciéndole que aquel sabía diferente. Desde la habitación se escuchó la tos de su madre. Parecía que su enfermedad había empeorado otra vez. Reed le preguntó a su padre por qué no compraba medicinas, pero recibió una respuesta llena de impotencia. No tenemos dinero. Reed dejó el periódico sobre la mesa y dijo: voy a convertirme en multimillonario, comprar toda una clínica y contratar a los mejores médicos para curar a mamá. Sin embargo, nadie respondió a aquella promesa infantil. Su padre solo lo veía como un niño pequeño. You ain't ever gonna be rich. The only thing you're ever gonna be able to count on is coming up on the short end. That's what was handed me by my daddy, and I'm sorry, but that's all you're ever gonna get from me. Reed guardó silencio, y en ese momento perdió toda la confianza en su padre. También perdió toda la esperanza en aquella familia. Esa noche decidió marcharse de casa. Estaba convencido de que el mundo exterior estaba lleno de oportunidades. Miró por última vez a sus hermanos pequeños dormidos, y luego se acercó a la cama de su madre. Ella apoyó su decisión. Pensaba que era ella quien lo estaba frenando. Sus ojos estaban llenos de culpa y amor. Después de despedirse de su madre, Reed abandonó con tristeza el hogar donde había vivido tantos años. Al amanecer, llegó a la estación de tren. Como no tenía dinero para comprar un billete, pensó en subir a escondidas. Justo cuando iba a acercarse, unas manos fuertes lo sujetaron y lo apartaron. Era otra persona que tampoco había comprado billete. Le advirtió a Reed que esperara a que el tren arrancara. De lo contrario, lo atraparían. Cuando el tren comenzó a moverse, aquel hombre echó a correr junto a Reed. Gracias a su ayuda, Reed consiguió subir al tren. Ese valor y esa perseverancia lo acompañarían durante toda su vida. El tren lo llevó hasta Texas, y ese fue su primer gran punto de inflexión. Vio a un grupo de trabajadores entrando a trabajar, así que los siguió hasta una granja. El dueño buscaba a 6 personas para reparar una valla. Cuando solo quedaba una vacante, Reed se apresuró a demostrar su valía. Mister, hey, I'm your man. I can carry 50 pounds of ice up 3 stories. El granjero quedó impresionado por su entusiasmo y decidió darle una oportunidad. Como era la primera vez que clavaba postes, y además era delgado y sin mucha fuerza, le costó muchísimo clavar uno, pero un compañero lo empujó y el poste cayó al suelo. De inmediato se convirtió en el blanco de las burlas, pero él no estaba dispuesto a rendirse. Mientras los demás descansaban, seguía trabajando sin parar. El joven que antes se había burlado de él vio su esfuerzo y su constancia y se acercó para ofrecerle agua. Así fue como se hicieron amigos. Aquella noche, mientras los demás jugaban a las cartas, Reed se sentó aparte escribiendo en su diario. Sabía perfectamente lo que quería. No quería acabar como ellos, ganando un salario miserable toda la vida. Estaba decidido a hacerse rico. Por eso fue a hablar con el granjero y le hizo una propuesta atrevida. Si logramos terminar el trabajo antes de tiempo, ¿podría darme una parte del dinero que se ahorre? El granjero aceptó entre risas. Success takes a lot of things. A lot of things working together. I guess you don't want to be the sheep. You want to be the goat. A la mañana siguiente, cuando los demás trabajadores se despertaron, descubrieron que Reed había desaparecido. Todos pensaron que se había marchado por miedo, pero al llegar a la obra, vieron que había sido el primero en llegar. Y no solo eso, también había ideado un método mucho más eficiente. Dividió a todos en 3 grupos y organizó el trabajo como una cadena de montaje. Un grupo se encargaba de medir y cavar los hoyos, otro colocaba los postes, y el tercero rellenaba la tierra y tensaba los alambres. La productividad se triplicó, una tarea que normalmente requería 3 días. Quedó terminada en solo 1.
El granjero quedó muy satisfecho y pagó los salarios tal como había prometido. Además de darle una bonificación extra a Reed, también le prometió que lo llamaría primero cuando hubiera más trabajo. Gracias a su inteligencia y perseverancia, Reed ganó su primer dinero importante, pero no lo malgastó. En lugar de eso, fue a la oficina de correos y envió el dinero a casa para que su madre pudiera comprar medicinas.